observaciones, Delphis, donde se van analizando las publicaciones de los últimos años para avalar la incorporación, por decir, los últimos 2 procedimientos que en los últimos 4 años han sido incorporados como cirugía primaria para la obesidad y la diabetes, por ejemplo, es el One Anastomosis Gastric Bypass o el bypass de una sola anastomosis, y por otro lado el SADIS, que es el Single Anastomosis Gastric Bypass, que son procedimientos que han nacido particularmente en Europa y han ido demostrando gran efectividad en términos de resultados. Entonces, ¿cómo sucede? Que estos procedimientos, el SADIS, el SASIS y el One Anastomosis, por ejemplo, la historia del que ahora llamada bypass de una sola anastomosis en español o One Anastomosis Gastric Bypass, ha resultado de la unión de algunos procedimientos que se estaban realizando, como ser en Estados Unidos con Rutledge, que es el mini gastric bypass, ¿no? Que es un estómago un poquitito más grande que el bypass habitual, pero con una sola anastomosis de una asa a 210, 250 y 300 centímetros de la válvula, del ángulo de Wright. A esto han aparecido el grupo español con el BAGUA, que es el bypass gástrico de una sola anastomosis, con el doctor, bueno, un bajito, ¿no? Que lo que hace la diferencia es que hace una maniobra en la gastroyeyuno anastomosis, les voy a mostrar las imágenes, para crear un fenómeno de válvula antirreflujo en la gastroyeyuno. Entonces, por ahí va un poco, por ejemplo, el hecho de que, ¿y por qué estos 2 procedimientos que ya están aprobados por la IFSO, por la CEIES y la IFSOLAC y todas las sociedades científicas del mundo, ¿por qué no lo dan por aprobado y de libre uso? Porque existe muy poca evidencia científica a largo plazo. Largo plazo, hablemos más de 5 años en relación a los efectos que puedan condicionar con respecto al reflujo ácido sobre todo y eventuales cánceres. ¿Cómo medimos? Entonces, cada procedimiento en esta área se han ido midiendo, ¿no? Con tasas de recuperación de factores de riesgo, en este caso, por ejemplo, para la diabetes, los riesgos cardiovasculares, riesgo de infarto, accidentes cerebrovasculares, nefropatía, retinopatía, disminución de la incidencia de nuevos factores de riesgo post cirugía metabólica, o sea, ¿qué otros factores de riesgo se hacen evidentes después? Disminución de la mortalidad, y obviamente esto es uno de los factores principales, ¿verdad? Y cambios en el peso. Es de regla ver los cambios metabólicos al día siguiente, y al día siguiente el paciente no ha movido 1 gramo, probablemente incluso esté con 2 kilos encima por los líquidos que ha recibido. Los cambios en el peso uno los empieza a observar a partir de los 10 días aproximadamente. Después con ustedes voy a compartir una escala, una calculadora actual que se ha construido, es lo último, hace 2 semanas que ha sido publicado en el Lancet, que normalmente no lo tienen, que nos permite determinar el impacto de la pérdida de peso al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al tiempo que quieran, hasta el año, en base a ciertos parámetros que les voy a mostrar. Y ahí estamos, que la cirugía metabólica bariátrica en ese momento considerada debía ser parte de los algoritmos de tratamiento de la diabetes mellitus, ¿no? El 25% de los pacientes con diabetes mellitus entre 25 y 70 son candidatos a cirugía metabólica, es un grupo grande. Pero a pesar de eso, la cantidad de enfermos diabéticos que se operan no alcanza ni al 2% en el mundo entero. Fíjense, pocos países tratan más del 1% de los pacientes elegibles. O sea, a pesar de todo, el paciente opta a decir, mejor tomo mis pastillas, me coloco la insulina, y el impacto es insignificante en los números globales, ¿verdad? Si estamos hablando de 480 millones de pacientes diabéticos, de esos 90%, son 390 millones de diabéticos tipo 2, de estos el 90%, 350 millones son diabéticos tipo 2 y obesos, y se opera 1 a 2% en los mejores lugares. Estamos hablando de estadísticas no más allá de 10.000, 20.000 pacientes por año, por centro, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son los mecanismos? Esto es importante. ¿Cómo es la magia? O sea, porque es fácil decir, es la magia de la cirugía metabólica. Pero, doctor, explíqueme, claro, cuando intentas explicar al paciente con términos médicos es un poco más complicado, pero aquí tú puedes ver que en qué consiste una vez realizado. Encaja fundamentalmente, es muy simple explicar, por ejemplo, la disminución del aporte calórico. Tú pones a un paciente una dieta de 500 calorías por día, ¿qué es lo que te va a dar la cirugía metabólica y bariátrica en las primeras 2 semanas versus los 3.500 que consumía antes? ¿Va a bajar de peso? Obvio, pues, el azúcar se va a empezar a normalizar, sí. O sea, ya el factor solamente de disminuir, ¿no? Hace que el aporte calórico hace que mejore la parte metabólica, ¿no? Después tenemos lo que es la disminución de la gluco y la lipotoxicidad, que va a hacer que mejore la función fisiológica y morfológicamente de la célula beta, lo cual va a llevar a la producción de una insulina de mejor calidad. A su vez, recién a esta altura estamos hablando de la pérdida de peso. A los 10 días ustedes van a poder ver en la gráfica, los pacientes pierden promedio entre 8 y 12 kilos. Es promedio 1 kilo por día, ¿no? Al mes, los pacientes pierden promedio en general entre 15 y 20 kilos por día. Estamos hablando de obesos diabéticos, en los cuales va a mejorar, al bajar de peso, la grasa visceral fundamentalmente baja, es esa grasa tóxica que está constituido por la grasa que está al interior del hígado, la grasa que está alrededor del páncreas y del vaso, la grasa del epiplón y del mesenterio, que son las grasas tóxicas. Vamos a hablar, si es que se puede, un poco de la distribución del tejido graso en el cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre cuando se lleva adelante el bypass? Fundamentalmente ocurre un fenómeno que es la disminución del aporte, porque la bolsa del estómago es pequeñita, el pouch gástrico es de 30 ml, por lo tanto, esa es la cantidad de alimento que va a recibir. Pero, sin embargo, no hay un dato, este es el factor más importante o este otro. Todos son sinérgicos en busca de un resultado. Además del estómago pequeño, que te obliga a comer menos, ¿no? Y a comer saludable, viene la desviación intestinal que se hace en el momento, que la longitud es variable de la asa alimentaria y asa biliar, que vamos a ver, y donde se produce un incremento temprano de la estimulación intestinal con la producción de hormonas intestinales con efecto incretínico. Fundamentalmente, ustedes están viendo acá la GLP-1, la PYY y la oxintomodulina, que sin ser incretinas, tiene un efecto potenciador de la GLP-1, ¿no? Que es una hormona intestinal que tiene unas funciones en relación a lo que es retardo en el vaciamiento gástrico, disminución de la sensación de apetito, aumento de la sensación de saciedad y control alimentario a nivel central. Esto, ahí están ustedes viendo, va a hacer que aumente la sensación de saciedad y todo esto va a ir a una mejoría de la glicemia. Pero no solamente nos quedamos con el tema de la estimulación intestinal y la derivación, sino que estos cambios intestinales van a afectar la convivencia normal de la flora intestinal, ¿no? Que va a cambiar su estructura. Eso es lo que se llama el efecto de la microbiota intestinal en el control metabólico y la bajada de peso. Es increíble cómo en ratas ya se han hecho estudios con trasplante de caca de rata obesa a no obesos, ves cómo genera un incremento del peso rápidamente en este grupo. El bypass gástrico mejora el metabolismo de la glucosa. ¿Cómo? Mediante la pérdida de peso y mecanismos independientes. No todo es pérdida de peso. El objetivo final es la pérdida de peso, eso es cierto, pero precozmente ocurren estos cambios metabólicos, ¿no? Y esto es lo que en resumen tú puedes decir la magia de la cirugía metabólica. ¿Y qué es eso? Es que tu diabetes se duerme, diabetes tipo 2, no se olviden, se duerme y dejas de tomar medicamentos a partir del día siguiente mismo. Y esto es como más o menos cuál es la reina que se duerme, es la Blancanieves, ¿no? La que se duerme y que despierta con el beso del príncipe, es más o menos así, ¿no? Que tu diabetes se duerme, ¿no? Tranquilamente en un sueño plácido. ¿Y por cuánto tiempo se va a dormir? Por el tiempo que decidas tú mismo. ¿Y cómo yo puedo decidir sobre eso?
simple. En el momento que empieces a incrementar de peso por cambios en tu hábito intestinal, comer mal y no hacer ejercicio, probablemente empiece a incrementarse el peso, acumulación de grasa tóxica y otra vez estimulación para la diabetes, o sea, activación de la diabetes. Y ahí está. Revelando la magia de la remisión de la diabetes tipo 2, fíjense ahí, después de la cirugía. La cirugía metabólica modifica los principales mecanismos etiopatológicos en relación a la insulina resistencia, tanto hepática como periférica y muscular. Acuérdense que la insulina funciona, o sea, fundamentalmente trabaja a nivel de lo que es el músculo estriado en el cuerpo, trabaja a nivel de lo que es el hígado y la grasa hepática y la grasa visceral. Cuando estas tres localizaciones acumulan tal cantidad de grasa, y que las órdenes van en el sentido de que el cerebro, páncreas, produce más insulina. El páncreas agotado de repente con un péptido-C bajo va a producir insulina, pero insulina de menor calidad. Y esto inmediatamente te va a llevar a una insulinoresistencia que ya es como se expresa. Laboratorialmente se expresa clínicamente muy poco, quizás la acantosis nigricans en la parte posterior del cuello y la aparición de los acrocordones, ese es el nombre médico. Los acrocordones son esas chinchillas, es como garrapatitas que aparecen en el cuello, ¿verdad? No son garrapatitas, no es problema de edad, es un tema de resistencia a la insulina. Te está anunciando, pero laboratorialmente nosotros lo podemos definir por un incremento en el nivel de la insulina y el índice OMA por encima de 3. Y si a esto en el transcurso de los días siguientes se agrega, o sea, más una glicemia por encima de 100, nosotros estamos hablando de un segundo peldaño ascendido en busca de la diabetes que se llama prediabetes. Hasta aquí, todos estos cambios, estos trastornos en el orden metabólico son susceptibles de ser modificados, curados y controlados. Pero ya cuando en el paciente se instala la diabetes, prácticamente ya no se logra curar, sino se habla de control. ¿Por qué la diabetes? Escuchen esto, no se olviden. Hay varias diapositivas. La diabetes es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible, jóvenes. Eso les tiene que quedar muy claro. No se cura, ¿no? Efectos del bypass gástrico, mecanismos independientes de la... Esto acá vamos a reforzar. Los mecanismos independientes de la pérdida de peso. O sea, no todo es pérdida de peso, ¿verdad? O sea, entonces acá lo que pasa es que los cirujanos hemos dejado de ver la cirugía como colecistectomía, apendicectomía, sino que se empezó a introducir en un mundo de conocimientos donde lo que conocemos de la función intestinal a la fecha no es se alcanza exagerando un 40-50%. Todavía hay muchas hormonas que describir, muchos cambios que están ocurriendo en el tubo digestivo con esta desviación intestinal. Vamos a utilizar este bicho y lo voy a crecer un poco para que podamos ver. Ahí cito, ¿no? Este es el bypass, ¿no? El estómago pequeño de 30 ml y a partir de 60 centímetros del ángulo de Treitz, de aquí fíjense, se hace un corte, se secciona y se asciende esta asa para hacer la anastomosis, la gastroyeyún. Listo. Y se hace la unión del intestino delgado laterolateral. Está hecho el bypass. Ahora, vamos a hablar. Un estómago pequeño que es el pouch. Este de aquí es el asa alimentaria, la que continúa con el estómago, que un promedio normal es de 1,1 m. Pero en la medida que tú quieres darle más potencia, y esto no se conocía tampoco al principio, decíamos, no importa la longitud del asa, sí importa. Pero hay que decir la longitud del asa, no solamente no importa el tamaño, tienes que ser más preciso, ¿verdad? Porque puede ser mal interpretado. Sí importa la longitud del asa. Un efecto metabólico más intenso va a tener un asa de aproximadamente 1,50 m o más. Con puntitos verdes, para que vean si no ven la flecha, es el asa biliopancreática. Y a partir del último punto negro de la anastomosis entérica, viene el asa común. Entonces, ¿qué ocurre? El alimento que ingiere el paciente y llega a este pequeño estómago aislado ya no es una planta procesadora de comida como era antes, ¿verdad? Ya no hay la bilis del hígado, ya no hay los jugos pancreáticos, sino que solamente tenemos
el alimento masticado y ensalivado, que llega hasta a esta asa intestinal que no estaba diseñada para recibir alimentos gruesos, ¿no? No, no digeridos y solo masticados, y este intestino dice, vamos a hacer una representación, guau, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué me está llegando este tipo de alimento? Yo no estoy diseñado para esto. Y es aquí donde cambia, por eso esa es la magia. Instantáneamente, este intestino incrementa la producción de incretinas, GLP-1, GLP-2, PYY, oxintomedulina, leptina. Son cientos de hormonas intestinales con efecto incretínico, fundamentalmente GLP-1, que cambia la señalización en el cuerpo instantáneamente. Al estómago, el estómago le dice al cerebro, por favor, ya estoy lleno, con poquita comida. La GLP-1 incrementada en el hígado le dice, saque la energía a partir de la grasa del hígado, este hígado está enfermo. Vamos a utilizar energía de la grasa visceral de los músculos y del mesenterio y el epiplón. Señor páncreas, lo vamos a despejar de la grasa que tiene alrededor y vamos a utilizar toda la grasa que tienes. Entonces, estás perdiendo en el primer mes 20 kilos y 20 kilos fundamentalmente de grasa parda tóxica que está generando todo el trastorno metabólico con un cambio pero impresionante. Mejora la sensibilidad de la insulina, mejora la primera fase de excreción de insulina y efecto incretínico. Hemos hablado de la microbiota, también es muy importante hablar en el tema metabólico y de pérdida de peso. Los ácidos biliares ejercen una fuerte acción sobre la microbiota intestinal sinérgicamente, mejora la composición y diversión bacteriana, la microbiota, y esto tiene un potente efecto sobre las enterohormonas que acabamos de mencionar. Entonces, si hay una hormona intestinal llamada GLP-1, ¿no? Que tiene este efecto tan potente, ¿por qué no será posible fabricar un pill, ¿no? Que tenga mucho GLP-1, que tenga oxintomodulina, que tenga PYY, que tenga todas estas hormonas sintéticamente producidas, ¿no? Sería la píldora, el pill magic pill se llama, la píldora mágica. Hay, pero no con esta potencia que tiene un bypass. Por decir, vamos a poner números y es lo que siempre le explico al paciente. Normalmente puede ser que tu cuerpo, estoy poniendo números al azar, produzca 100 miligramos de GLP-1 al día frente al estímulo incretínico oral. Cuando tú te suministras GLP-1 sintetizado, que se llama liraglutida, es una incretina potente, su hermano que le sigue se llama semaglutida, y la última es ahorita es un nombre bien raro, pero me voy a acordar. Entonces, estos medicamentos incretínicos, la liraglutida, la semaglutida administrados, lo que producen es un incremento de las hormonas intestinales con efecto incretínico. Pero cuando tú haces un bypass, el incremento con el medicamento puede ser, ponte de 100, aumenta a 1000. Fantástico, comes menos, no tienes apetito, sensación de saciedad, mover la grasa hepática, funciona muy bien en mucho tiempo. Te hacen un bypass y al día siguiente la producción es 1.000.000 en esa proporción. ¿Imaginas? De 100 a 1000 y 1.000.000 de producción de hormonas entéricas con efecto incretínico que condicionan este cambio. Es impresionante cómo se da. ¿Y qué va a llevar esto? A lo que es concepto de remisión. Remisión es que remita la enfermedad, ¿no? En el concepto de revertir el proceso metabólico hacia parámetros de línea de base laboratorialmente medibles, ¿no? Entonces, lo importante es hablar de remisión parcial, de remisión total, con o sin medicamentos, ¿verdad? Y aunque la medicina interna y endocrinología no suspende sus medidas intensivas para entrar a competir con la cirugía metabólica en el contexto de la remisión, ¿verdad? Sino que sigue manteniendo sus 3-4 drogas potentes más insulina en busca de un resultado. A pesar de eso, la remisión es muy pobre. La remisión, ¿no? Tenemos una revisión parcial, una en base a números, una completa y una prolongada. Publicada esto por
el 2009 en el Diabetes Care, ¿no? En base a lo que es el efecto metabólico con cirugía y con medicación. De acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes del 2020, mucha información que yo les voy a traer desactualizada, tienen abajo el logo, dice que la remisión de consenso de un reporte en progreso todavía ni siquiera publicado, decía que se habla de remisión cuando la hemoglobina glicosilada A1C es menor de 6.5%, sostenido al menos 6 meses sin fármacos. Eso es lo que pedían. A ver, veremos qué porcentaje de diabéticos sin fármacos intensos, solamente con su metformina y glibenclamida, remite la enfermedad con hemoglobina glicosilada por debajo de 6.5. No, probablemente sea, ayer habíamos visto, menos del 15%, ¿verdad? Entonces tenemos que ver este contexto. O sea, la cirugía no compite, la cirugía es parte del tratamiento del paciente diabético tipo 2. La cirugía no es la primera opción, eso tienen que entender. La cirugía tiene que ser elegida en un buen momento en aquellos pacientes en que tienen una diabetes mellitus tipo 2 rebelde. Son 4 años que soy diabético, tomo 3 medicamentos, me inyecto Saxenda, ocasionalmente insulina, y mi glicemia no baja de 250 y mi hemoglobina glicosilada está por encima de 7 todo este tiempo. ¿Qué está ocurriendo? Que está dañando tu retina, se está dañando tus riñones, que lo podemos evidenciar laboratorialmente, y tu microcirculación. Entonces, este es el grupo de pacientes. Pero si hay un paciente diabético tipo 2 que toma su metformina, que se coloca una incretina, una liraglutida, que se coloca una Saxenda, que cumple con su dieta, que hace ejercicios, tiene buen peso, si su glicemia está por debajo de 100, no le ofrezca cirugía. Ese paciente está excelentemente bien controlado, ¿verdad? Entonces, la cirugía se elige de acuerdo a las características clínicas y laboratoriales también del paciente. ¿Cuáles son los criterios de selección? Ahora veamos ahí. Son herramientas con buen valor predictivo que funcionan. Para los pacientes, IMC entre 30 y 35, ya se ha visto, ya hay un grupo particular de pacientes con IMC de 30 y un poquito menos y le da. Los factores relacionados con la enfermedad de diabetes tipo 2. En la LADA funciona, pero funciona porque es muy parecido al 2, la diabetes tipo LADA. En la diabetes tipo 1, si le hago el bypass daño, le estoy haciendo, no, lo voy a bajar de peso, pero su efecto fundamentalmente es bariátrico, no es metabólico, no va a hacer absolutamente ningún cambio a nivel del páncreas, porque ese paciente ya no tiene páncreas, ¿verdad? Ojalá que la enfermedad tenga 5 años o menos de duración. El uso de hipoglicemiantes orales e insulina, esto es fundamental, la historia de la medicación, los tipos de tratamiento, los controles metabólicos, si hay resistencia y la reserva pancreática. Este último parámetro es fundamental. ¿Y cómo puedo medir la reserva pancreática? No existe un parámetro con un nivel de evidencia 1 grado de recomendación A. No hay. Pero el único laboratorio actualmente aceptado a nivel mundial es el péptido C, ¿no? Entonces, el péptido C te habla de la reserva pancreática, y un péptido C mayor a 1 dice que todavía tiene una buena reserva pancreática. Ahí está. ¿Qué factores predictivos tenemos, no? El péptido C es uno de ellos. El péptido C en ayunas se asocia con un aumento de la remisión de diabetes mellitus 2. O sea, es bueno tener un péptido C por encima de 1. Y este es el algoritmo de tratamiento de la diabetes, de acuerdo al Diabetes Care, publicado. Entonces ustedes van a poder ver en qué momento vamos a considerar. Ahí tienen en la línea por debajo del algoritmo de blanco. Tenemos clase 1 de obesidad con glicemias de control. Aquí considerar cirugía metabólica. Acá no hay cirugía, y acá recomendada la cirugía. Esto es para verlo con calmita, ¿no? ¿En qué momento operar? Todo el momento de afección en el timing quirúrgico es importante, ¿verdad? En la evolución de la enfermedad. Es fundamental la selección de pacientes para cirugía metabólica por un equipo, y el otro es un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Tiene que ver la diabetóloga, endocrinóloga, gastroenterólogo, internista, nutriólogo, y decir en qué condiciones estamos. Y es fácil medir la situación, por supuesto. Hay como hacerlo en Cochabamba, por supuesto.
rápido cociente de creatinina albuminuria en orina, en una muestra aislada de orina, un péptido C, una creatinina y listo. Y tienes ahí tus números, y una tasa de filtración glomerular. Agarras esto y pones en el mapa del calor de la enfermedad renal crónica. Y vas a ver si tu paciente está alrededor del mapa o ya está dentro del mapa de calor. En un estudio publicado en post-pandemia inmediato por el doctor Ricardo Cohen del Brasil, presidente actual de la IPSO, la Federación Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica, mostraba en la efectividad, comparando el tratamiento médico con el quirúrgico de bypass, la remisión de la enfermedad renal en pacientes con enfermedad renal crónica 1 y 2A, con una evidente disminución, un efecto benéfico, ¿no? Puntuación de cirugía metabólica ya individualizada, de acuerdo al procedimiento, cuadro complejo. Ya en la Argentina ya todos avanzan, excepto nosotros, andamos ahí nomás, ¿no? El consenso argentino de cirugía metabólica habla de los criterios básicos, de los criterios mayores y criterios menores para incluir a los pacientes a la cirugía metabólica. 2 o más criterios mayores o un criterio mayor y 2 criterios menores los hacen candidatos. ¿Esto por qué? Y quizás esto se sorprenda a ustedes. Es más fácil decir dónde no está incorporada la cirugía bariátrica y metabólica en el arsenal quirúrgico de los hospitales públicos. Bariátrica y metabólica. Fácil, ¿verdad? En Bolivia, Perú y Paraguay. El resto de los países jóvenes están desarrollando más rápido, toman políticas de salud más efectivas. En todos estos otros países, la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica está contemplado dentro de la seguridad, o sea, dentro de lo que es las políticas públicas de salud, ¿no? En la Argentina, y todo con carácter gratuito, ¿verdad? Ahora, existen algunas condiciones que pueden hacer que la diabetes no responda como uno esperaba, ¿no? Pero eso da en un porcentaje bastante bajo. En general, la respuesta es bastante favorable, ¿no? Nivel de evidencia y grado de recomendación. Los guidelines no surgen de opiniones personales, ni esto es importante. Hay mucha gente, y sobre todo en nuestro medio, que dice, en mi experiencia, pues mi experiencia es nivel de evidencia ABCDE, grado de recomendación Z. Entonces, no estamos ahí. Uno tiene que tener, para decir experiencia, ser experto en el campo. Los guidelines, las líneas de guía, no surgen de opiniones personales, ni estudios prospectivos, ni retrospectivos. Los guidelines surgen de estudios randomizados, controlados, los RCTs, ¿no? Los los estudios randomizados controlados, los metaanálisis. A partir de ahí surgen estudios ceros con nivel de evidencia alto y grado de recomendación. ¿Es importante la restricción calórica? Por supuesto que sí, ya les he dicho, y este es el sustento, como la publicación por el grupo de Diabetology, de esto es del 2011, ¿no? En relación a lo que es el aporte calórico, la restricción calórica en el postoperatorio, que sí funciona así, pues entonces, por eso es que, y esto es un dato para los jóvenes que están con nutriólogo, no se hagan engañar, ¿no? Yo te hago bajar de peso 10 kilos en un mes y, oye, puedes bajar cerrando tu boquita, dejando de comer pan, Coca-Colas, y así yendo a trotar a la laguna y tu bicicleta durante 10 días, 8 kilos sin problema. El tema es cómo pierdo el kilo número 9, doctor. ¿Cómo pierdo el kilo 10? ¿Y qué hago para mantener esa pérdida de peso satisfactoria y evitar el efecto de rebote? Ahí es donde entra el equipo multidisciplinario. Doctor, lo estoy viendo con cara de hamburguesa. Te pongo liraglutida. O sea, existen opciones para frenar la sensación de hambre, ¿no? Y aumentar los niveles de saciedad. La terapia conductual en el área psicológica es fundamental. O sea, un manejo multidisciplinario. Por eso viene el efecto del rebote, ¿verdad? Tú haces una dieta por una semana, bajas 7 kilos y a la semana siguiente estás con el doble. ¿Los resultados glucosmétricos son eficientes? ¿Es eficiente la cirugía? Hemos dicho que no.
Todo enfoque tiene que ser definitivamente prevenible en lo que son los efectos secundarios o las comorbilidades que acompañan a la patología de base. Todos los estudios logran mejores resultados glucocéntricos con el tratamiento médico. Los brazos quirúrgicos tuvieron mejores resultados glucocéntricos que los brazos médicos, ¿no? Acá el tema de la cirugía bariátrica, una revisión sistemática y metabólisis de los RCTs, 11 estudios, ¿no? No hay diferencias entre lo que es los niveles de los colesteroles LDL, no hay modificaciones en los eventos cardiovasculares, la anemia ocurre en 15%, recuperación es para tomarse más tiempo. Un estudio muy interesante de Phil Showers y el grupo de Cleveland es Stampede, ¿no? Compara la manga con el bypass y el tratamiento médico intensivo, esto en Cleveland. Un estudio que se publicó el primero a los 2 años, el segundo a los 3 años, primer año, tercer año y quinto año, tratamiento bypass, y dice que el bypass es superior como procedimiento metabólico al primero, al 3 y a los 5 años, versus un tratamiento intensivo médico para la diabetes mellitus 2, ¿no? Fue uno de los primeros estudios prospectivos randomizados junto con el de Gertrudis Mingron de Italia y el doctor Scopinaro, que sacan los mismos resultados y publican en la misma revista que es el New England Journal of Surgery. Esto es en marzo del 2020, si mal no recuerdo, no, de 2018. Acá está, Migrone, Italia 2021, el 21 ha sido, perdón, Migrone y Rubino, a los 5 y los 10 años de la cirugía bariátrica y metabólica, es impresionante los resultados publicados por ellos. Y este es el estudio MOMS Trial de Ricardo Cohen en el Brasil, MOMS por Microvascular Outcomes After Metabolic Surgery. MOMS Trial, un estudio realizado en el Brasil, en el hospital donde trabaja el doctor Ricardo Cohen, en San Pablo, donde compara un tratamiento médico intensivo con el apoyo de un laboratorio que es Johnson, que paga los $1,800, si mal no recuerdo, por paciente por mes, versus la cirugía, ¿no? Comparando 100 pacientes, grupos muy parecidos, 49 y 100, y fíjense, el mejor tratamiento médico, metformina, GLP-1, SGLT2, insulina, las glitazonas, la empaglitazona, las estatinas y los diuréticos, versus un bypass. Y lo ideal es que cuando uno es un bypass, no suspende el resto de la medicación. Eso funciona bastante bien. Ya vamos viendo los efectos. El endpoint principal en estos era, y aquí cambia, era ver la respuesta de lo que es la relación de creatinina-albúmina en una muestra aislada de orina que debería ser por debajo de 300 miligramos. Gramo. Y los endpoints secundarios, la remisión de la enfermedad crónica renal crónica, enfermedad crónica renal, el control metabólico con una hemoglobina glicosilada A1C menor de 6, una tasa de filtración glomerular menor de 100 y un LDL menor de 100, ¿no? Con un HDL mayor de 50, los triglicéridos menores de 150, o sea, muchos parámetros a medir, pérdida de peso y el uso de medicación, ¿verdad? Vemos ahí los resultados que son espectaculares. Volvió a publicar su estudio a los 5 años y las conclusiones que el bypass definitivamente es mucho más efectivo en la remisión de la albuminura y la enfermedad renal crónico. Provee una excelente pérdida de peso, es segura, ¿no? Con muy buen control metabólico, ¿no? Lo que hay que ver es los nuevos paradigmas en el tratamiento. Han salido 2 nuevas drogas en el mercado que son súper poderosas, pero que todavía no tienen la característica del Magic Pill. En resumen, creo que estamos llegando al final. La evidencia muestra una alta probabilidad de remisión en pacientes con insulinoresistencia, diabetes mellitus tipo 2 tratada con fármacos orales, mayor reserva pancreática, péptido C mayor a 1,
menor duración de la enfermedad, ojalá sea de menos de 5 años. La cirugía metabólica no debería ser el último recurso, ni el primero. Prevenir y tratar la reganancia de peso es central para mantener a la diabetes dormida post cirugía metabólica. Hablar de diabetes, fíjense jóvenes, esto es vital, hablar de diabetes mellitus ahora es hablar de cardiología preventiva. A ver, ¿cuánto de esto les han comentado en clase? Probablemente muy poco. ¿Cómo? ¿Cardiología preventiva? Sí. Sí, porque lo que está matando a los pacientes diabéticos, o sea, crónicamente la nefropatía, la enfermedad microvascular, pero lo que está condicionando mayor daño y aumentando la morbilidad y la mortalidad son las complicaciones del orden cardiovascular, los accidentes cerebrovasculares. Es por eso que la diabetes mellitus ahora es hablar de cardiología preventiva. Va a mejorar mucho, va a bajar tu riesgo cardiovascular. Cancelar. Salimos. Ya, guardaremos. ¿Dónde está? Ahora, el tema es el siguiente, ¿verdad? Vamos a hacer un complemento a todo lo que es. Antes de complementar, ¿tienen preguntas? Me imagino que sí, porque de ahí vamos a empezar a tocar cosas que van a ser de su interés y ahí también van a preguntar. Vamos a hablar de cosas que están en este momento en la mesa de conversación en todas partes del mundo. Pregunten. Mi mamá tiene 70 años, tiene diabetes tipo 2 hace 10 años. ¿Será posible que se pueda operar? Sí, pero antes hay que hacerle una evaluación integral por el equipo multidisciplinar. Mi hermanito tiene 15 años, está obeso, está pesando 140 kilos y además mi papá y mi mamá son diabéticos. ¿Será una muy buena opción hacer una cirugía bariátrica y metabólica a mi hermano? Sí, por supuesto que sí, después de una evaluación integral. Y la evaluación integral es una evaluación por un equipo multidisciplinario en estos dos extremos de la vida, fundamental la evaluación psicológica, madurez psicológica y física en los niños, ¿no? Ver la reserva fisiológica en el adulto, el convencimiento de ellos para someterse a una restricción calórica fundamental, ¿verdad? Entonces, la psicóloga es fundamental en el tema de las terapias psicológicas conductuales, el nutriólogo en ordenar tu alimentación, el cardiólogo en ver en qué condiciones está tu corazoncito antes de la cirugía, el endoscopista en ver qué condiciones tiene tu estómago antes de la cirugía. Mañana tenemos nosotros 3 bypasses y una manga. Vamos a operar en Univalle Sur. Entonces, pero estos pacientes llegan a la cirugía así, con eso, ¿no? Con un protocolo completo que incluye exámenes de laboratorio en esta primera hoja, si se alcanza a ver algo, evaluación por cirugía, psicología, endocrinología, cardiología, nutrición, endoscopía, ecografía, fisioterapia, laboratorio clínico, fecha de operación 30 de septiembre, ¿verdad? Los especialistas Tito, Edwin, Andrés, Aníbal, Joyce, Marlene, Jacqueline, Catherine, Fidor y Jacqueline Olivera. 2, 4, 6, 8, 10 y nuestra secretaria que es fundamental acá, Tatiana. Este es el equipo de manejo de un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde todos los pacientes tienen endoscopía con su biopsia correspondiente, su informe con o sin Helicobacter pylori, ecografía, quiero ver el riñón con su informe, radiografía, bioimpedanciometría, antropometría, la evaluación cardiológica. Entonces, este es un protocolo a través del cual se cumplen las etapas de preparación preoperatoria y paralelo a esto, los pacientes están llegando en óptimas condiciones físicas, con una preparación respiratoria, con oxímetro de pulso, una serie de medidas que hacemos que el paciente llegue con un pulmón de un deportista de alto rendimiento a la cirugía para tolerar una cirugía de 2 horas 5 minutos en caso de un bypass o de 1 hora 10 minutos en caso de una manga gástrica.
Preguntas antes de complementar. Doctor, buenas tardes. Hola. ¿Qué tipo de ejercicio se puede recomendar en estos pacientes? La fisioterapeuta que te contesta. En general, lo que tenemos nosotros en el instituto en la etapa preoperatoria son ejercicios de lo cardio. Tenemos acá equipos para pacientes obesos hasta 400 kilos, la cinta, ¿no? Tenemos la bicicleta estática y fundamentalmente ejercicios con los elásticos, ejercicios de piso con los elásticos. Pregúntame de mi área, como de fisioterapia. Yo los veo estirar ligas, subir a la trotadora, subir a la bicicleta. Ese es más ese tipo en la fase. La idea a un gordito de 160 kilos, que le duele su rodilla, le duele su cadera, le duele su espalda, es bien difícil decirle, tienes que subir a la cinta y empezar a trotar, ¿no? Entonces le invitas primero a caminar rápido, vas a ver. Es un trabajo duro, pero todos logran hacerlo. En lo que sí te puedo orientar más en la fisioterapia respiratoria. Todos los pacientes empiezan desde el primer día con el uso del inspirómetro incentivo, que es un aparatito ultra barato que consiste en aspirar, elevando unas pelotitas, con lo cual vas mejorando tu capacidad funcional, tu capacidad respiratoria, mejorando el reclutamiento alveolar y expandiendo tus campos pulmonares, cosa de que llegues a la cirugía en óptimas condiciones. 15 minutos de complementar. La cirugía bariátrica ha hecho un boom en el mundo entero en la última década y a pesar de eso, la gente que accede no pasa del 1,5% y en la práctica más o menos yo les comento, cuando uno ve un paciente con sobrepeso, obesidad o gordura, grado 1, grado 3, grado 3, como un instituto tú tienes que tener opciones terapéuticas, ¿verdad? En el TikTok me preguntan, pero las opciones van desde lo que son opciones no quirúrgicas y las opciones quirúrgicas, ¿verdad? No todos los pacientes que llegan para operarse. Hay pacientes que no cumplen los requisitos y les recomienda, y en este sentido existe. Un tratamiento médico que nosotros llamamos el plan desafío, que contempla 4 pilares: nutrición, psicología, fisioterapia, medicación. Con estos 4, con objetivos, es contra resultados, el programa Desafío tiene muy buenos resultados. Psicología, fisioterapia, nutrición, acompañado de una liraglutida subcutánea como es la Victoza o la Saxenda, funciona bastante bien. El uso de los medicamentos para la obesidad, sí, ¿no? Desde lo que es la sibutramina, el Senical, no, pero drogas aisladas, sin cambio en tu estilo de vida, no le pidas magia, no hay cómo, no te hagas engañar nomás. Tiene que haber siempre con un cambio de estilo de vida, tiene que ir acompañado de ejercicio, tiene que ir acompañado de dieta. Y dentro de estos los medicamentos que están aprobados a nivel mundial, que muchos están restringidos, hay uno en el mercado en Cochabamba, Bolivia, que se llama Istaril, es bupiramato con fentermina. Son medicamentos antipsicóticos que se han utilizado en el área de psiquiatría fundamentalmente y tienen efectos que inhiben el apetito muy buenos. Yo los he probado, en realidad es muy pobre el impacto versus una liraglutida. Después, otros medicamentos están restringidos el uso por los efectos colaterales que tienen. En nuestro medio es el producto más el Senical, como los productos que se utilizan bastante. El resto, pastilla mágica, no existe, jóvenes, hasta la fecha. De ahí saltamos al uso ya parenteral de los medicamentos incretínicos, como la liraglutida. La liraglutida tiene ya un aval de más de 15 años de funcionamiento en el mundo entero. Nombre genérico, liraglutida, nombre comercial, Victoza para el Pacífico, Saxenda para el Atlántico. Es accesible, no es muy costoso, pero el tratamiento no es por un día, jóvenes, es por lo menos por unos 4 meses, ¿no? La liraglutida se administra subcutáneo diaria en una dosis variable de 0,6 a 1,8. Hace como 6 años nació su hermano menor, que sería la semaglutida, que es 4 veces más potente y se administra una vez por semana. Es fantástico, es muy bueno, pero solito no funciona. Tiene que ir acompañado de dieta, un cambio en estilo de vida y ejercicios.
Y lo último, hace 6 meses ha salido semaglutida oral en el mercado. Todas estas drogas que le estoy hablando no están en Bolivia legalmente ingresadas. Si existen, han ingresado por cualquier vía, ¿verdad? Porque Bolivia está perforado por todas sus fronteras y tú puedes tener acceso, porque hasta que lo aprueben el gobierno van a transcurrir 2 años más, ¿no? A no ser que exista algún interés político de por medio. Y lo último, como les decía, ha sido la semaglutida oral, que hay en España, en la India, yo lo voy a hacer de la India, funciona muy bien, es muy poderoso. Hay 2 nuevos productos que han salido al mercado en este momento, que uno tiene un efecto similar a la dopamina, no me acuerdo el nombre, pero después les comento. Entonces ahí entran los medicamentos que sí funcionan, pero funcionan siempre y cuando vayan acompañados de estos cambios de estilo de vida y una supervisión por un equipo multidisciplinario. Esta es la clave, es decirle, tu dieta es esto, puedes combinar con estas opciones y tu aporte calórico va a ser promedio de 800 calorías al día. ¿Listo? ¿Estás dispuesto? Sí, adelante. Después entramos a lo que es el manejo con los globos, los balones intragástricos. Antiguamente, ¿no? Hay todo tipo de estilos, el Avalon, todo tipo de balones dobles, ¿no? Los más económicos y accesibles son los brasileños, que están en el orden de $1,000, $1,500. El problema es que se colocan por vía endoscópica el colocar, vía endoscópica el retirar. Bajas entre 10 y 12, hasta 12 y 14 kilos, te retiran la pelota y al mes siguiente el rebote y recuperaste el peso. Tiene indicaciones como muy precisas, muy específicas, y el último balón que nosotros lo instalamos, porque en un instituto uno tiene que tener todas las opciones, porque no va a faltar alguien que venga y diga, doctor, quiero un balón, pero tú no eres para balón, el gordo de 150 kilos. No, quiero balón. Oye, pero tú no eres para balón. Vas a fracasar. Doctor, quiero balón. Si el tema es plata, no se preocupe. El balón, el mejor balón del mundo cuesta $5,000. No se preocupe por la plata, ¿verdad? Ese tipo de pacientes. Y ese es el balón que se llama Elipse. Es el balón último que ha salido. Es un balón fantástico, muy blando, digerible. Es una capsulita que te la haces pasar con una gota de agua, que viene con un hilito, ¿no? Te aseguras que la cápsula está en tu estómago con una radiografía y por el hilito, que es una manguerita delgada, le infla sus 700 ml de agua azul de metileno teñido, un suero balanceado, le llaman. Se llama Elipse. Entró los 700, jalas la manguera y listo. No necesitas endoscopía ni para poner ni para sacar. Y ahí está la pelota. La pelotita viene con un mensaje en su válvula de seguridad. Dice, a partir del 3er mes, yo me voy a empezar a deshacer y la pelotita va a empezar a desinflarse, ¿no? O sea, automáticamente es un material reabsorbible por los jugos gástricos al 3er mes, aproximadamente a partir de los 90 días. Se empieza a deshacer, cae la válvula de seguridad, se vacía el contenido, tu caca va a ser azul, tu orina va a ser azul, perdón, la orina sobre todo, y en la segunda deposición, tu globo, los $4,000 en el baño, ¿verdad? Bajaste 12, 14 kilos, un mes y otra vez arriba, ¿verdad? Tiene que haber una fuerza de voluntad inmensa para lograr un cambio persistente a través del tiempo. ¿La cirugía bariátrica te asegura un 100% de éxito? No, no, tampoco. Tienen entre 2 y un 3% de fracaso con regano de peso. Entonces, ¿por qué? Porque la persona tiende a fallar muy fácil en las ganas de comer. Ese es el grave problema, la fuerza de voluntad. Hemos llegado a los balones. ¿Y ahora qué más hay? La terapia endoscópica. La endoscopía ha progresado inmensamente. Hay una plataforma que es que hace un slip endoscópico, es una manga gástrica endoscópica. Entran con la plataforma endoscópica y un equipo de sutura, capo. Esto empezó los brasileños, y endoscópicamente te hacen una manga, una sutura por dentro del estómago. ¿Cuánto cuesta el procedimiento? $14,000, ¿no? Con el uso de la plataforma, ¿no? Pues un endoscopista aprende fácilmente, no es difícil suturar. ¿Cómo funciona? Es muy interesante, pero se ha visto casos en que se suelta a corto y mediano plazo, también es un fracaso. Lo están vendiendo todavía, es un procedimiento relativamente nuevo, estamos hablando de 5 a 8 años en el mundo entero, pero no ha pegado demasiado, ¿no? El costo es la limitante. Instituciones clínicas muy costosas tienen el procedimiento. Sirve, hay que saber, pero no. Y el costo, ¿verdad? Con 14,000, prefiero hacer un bypass laparoscópico sin problemas. Y de ahí
Se ha fijado, hemos ido avanzando. En la medida que el procedimiento se hace más invasivo, los riesgos se van incrementando. Y de ahí pasamos a lo que es el manejo quirúrgico, donde afortunadamente ya hay procedimientos que no se los debe hacer como una manga gástrica, banda gástrica, con B de burro, banda gástrica, que ya está proscrito por las complicaciones y la morbilidad altísima y las reintervenciones frecuentes. Yo instalé como cerca de 200 bandas gástricas de las mejores en Cochabamba, y a la fecha ya debió retirar unas 90, y hay que seguir retirándolas porque es tóxica la bandita. No ha demostrado ser lo que decía en los años 90 por el grupo australiano de Paul O'Brien y Dixon, que lo venden como la sensación. En esos años te vendían la pólvora, o sea, esta es la novedad, con esto estás seguro, pero porque mostraban unos resultados impresionantes en relación a pérdida de peso y control metabólico a 5, a 10, a 15 años. Hay muchos artículos que ustedes buscan y encuentran Paul O'Brien y Dixon. Este es el grupo australiano. Entonces, ya de ahí partimos con lo que es las opciones que están aprobadas ahora. 5 minutos quedan a nivel mundial en cirugía bariátrica, que cada vez se está utilizando menos este término. La manga gástrica, el sleeve gástrico, es el procedimiento que actualmente se está haciendo con mayor frecuencia en el mundo. Tiene un buen efecto metabólico, un buen efecto bariátrico. 18 años de vida después ya estamos viendo las dos debilidades de la manga gástrica. Regano de peso a partir del segundo año y enfermedad por reflujo gastroesofágico en estudios muy serios, entre el 15, algunos hasta el 40%, 4 de 10 pacientes con reflujo invalidante que te obligan a transformar una manga a bypass. En este momento, las estadísticas publicadas ayer, el porcentaje con que se está realizando la manga gástrica o sleeve gastrectomy en el mundo entero está en el orden del 60%. Bajó significativamente en los 5 años por estos datos que les acabo de hablar, estos dos factores. Luego, la vieja y el Mercedes-Benz de las cirugías bariátricas, la mejor operación bariátrica y metabólica, el bypass gástrico. Tiene 65 años de vida en el mundo. Es como el mejor BMW, ¿verdad? Todos quieren tener uno solo. Tiene 10 razones para decir que es el gold estándar en cirugía metabólica. Y el tema es cuántos cirujanos hacen bypass fluido reglado. El porcentaje de complicaciones jóvenes de un bypass gástrico o una manga gástrica ejecutada en esta fecha está por debajo de una cirugía de vesícula biliar. Está muy por debajo de una cirugía de apéndice. 4 veces menos riesgosa que una cirugía cardíaca, a pesar de la magnitud, ¿verdad? Y las cirugías emergentes, se llaman cirugías emergentes, aquellos procedimientos que han surgido en los últimos 5 años, ¿no? Producto de esta inquietud del ser humano de buscar algunas otras novedades para el manejo de las enfermedades, y entre ellos uno de los primeros que salió fue Rutledge con su mini gastric bypass. Es un estómago pequeño, solo hay una anastomosis a 2,5 metros del ángulo de Trice, se cuenta, y juntas término lateral en una U, ¿no? El estómago. Muy buenos, excelentes resultados, sobre todo en pacientes súper obesos, IMC de 50 o más. Bastante hecho en Europa y en el Medio Oriente, con muy buenos resultados. Problema, reflujo biliar hacia la cavidad gástrica. Hace 2 décadas nuestro miedo cuando hacíamos la gastrectomía con la Billroth 2, con el Billroth 1, Billroth 2 era el reflujo biliar y el riesgo de cáncer en el estómago remanente. Entonces, esa es la preocupación. Habrá que esperar qué pasa con el One Anastomosis Gastric Bypass en los siguientes 10 años, pero se está haciendo bastante en el superobeso. ¿Por qué? Porque es más corto. Haces el pouch gástrico, agarras la tripa, la suturas al pouch y se acabó. Estamos hablando de un tiempo quirúrgico de 1 hora 10 minutos. En cambio, el bypass es más complejo porque hay muchas cosas que hacer. Después de eso, en España también los españoles sacan 2 minutos. El doctor Subagua.
A, bypass, G, gástrico, U, de una anastomosis, ¿no? Lo mismo que el norteamericano Rutledge, con la diferencia de que el estómago es un poco más grande, le hace 5 centímetros más largo o 3, y le hace una técnica antirreflujo, supuestamente suturando por el ladito. Interesante, pero estas están dentro del grupo de las cirugías emergentes. Y concluimos con 2 minutos de cirugía revisional. La cirugía revisional en cirugía bariátrica es un campo que ahora está creciendo mucho y los cirujanos revisionales son muy pocos, ¿no? Son los expertos en revisar los procedimientos que se han hecho previamente, en 3 contextos: revisión, reversión y conversión, ¿no? Entonces, la revisional de tipo, la de revisión es corregir un procedimiento que no ha resultado porque el pouch era muy grande, entonces recortas. La de reversión es convertir un procedimiento que no ha dado el resultado que tú esperabas, una manga gástrica, a un bypass, ¿no? Estás revirtiendo. Y la conversión es devolver a la anatomía previa. La manga gástrica ya no se puede convertir a anatomía porque no hay estómago. Sí podemos devolverle la anatomía normal todavía a un bypass con mucha dificultad. Eso va en el contexto de la cirugía revisional. Preguntas, 7 en punto. Y con esto terminamos. Voy a hablar con Ronald para que les pase todo, no se preocupen. Yo creo que ya para más tarde ya lo va a tener en la plataforma todo esto.